Bueno, sin más, para no retrasar más la presentación, estamos en esta nueva, exitosa serie del ciclo del papel a la IA que venimos llevando adelante desde la Subsecretaría de Innovación Pública, acá del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Hemos logrado un hito, Juanse, tuvimos 2.500 inscriptos. El MIT solo acepta 100. Los demás nos están siguiendo por el canal de YouTube. Así que la verdad que esto muestra lo importante, el interés y lo que se está generando con esta idea de la aplicación de la IA que ya está entre nosotros y que, bueno, nosotros vinimos, los que ya siguen el siglo me van a escuchar decir lo mismo, pero bueno, como el público se renueva y el expositor también, la idea es que todos los que estamos en la administración pública, independientemente del rol que nos toque jugar en este momento, empecemos a pensar eh, nuestro trabajo y las políticas públicas y la forma de gestionar las demandas a través de la IA y de poder empezar a entender esto que no es lo que se viene, sino lo que ya está. Así que voy a presentarlo. Hoy, muy amablemente, tenemos la presencia de Juan Segundo Evia. Él es ingeniero especializado en la aplicación de inteligencia artificial para el desarrollo socioeconómico. Tiene una maestría en ciencias de datos, fue becario Fulbright, ha colaborado con la NASA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con diferentes equipos gubernamentales a nivel nacional y subnacional. Investiga sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de tutores educativos en comunidades remotas y de bajos recursos, y en la actualidad ejerce como secretario ejecutivo del Observatorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Gobierno de la Universidad Austral. Así que sin más y para no prolongar esta presentación, Juanse, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Martín, muchas gracias por la invitación también. Para mí es un placer y celebro este tipo de espacios. También muchas gracias por la muy positiva y benevolente presentación. Si les parece bien, bueno, voy a compartir pantalla y me dirán si se ve bien la presentación, si alguno me puede confirmar. Sí, se ve perfecto. Sí, te ve bien. Buenísimo, gracias. Bueno, a ver. Ya, bueno, por suerte no, gracias Juan Martín por la presentación. Quiero contarles un poco de qué me interesaría hablar hoy. También sepan que me interesa escuchar sus preguntas y escucharlos a ustedes. Y el foco de la conversación hoy va a estar en torno a, bueno, cómo se usa la inteligencia artificial para la gestión pública, pero hoy particularmente quiero hablar de las herramientas con las que contamos todos los días para aprovecharla en nuestra vida cotidiana. Y yo estuve familiarizándome también con contenido previo que estuvieron escuchando. Sé que hablaron mucho de agentes, automatizaciones, sé que hablaron del marco más ético, de geopolítica, desde muchos aspectos me parece que son conversaciones muy valiosas. Hoy creo que lo que me interesaría explorar es toda la capa de funcionalidades que se lograron a partir de inteligencia artificial y a partir en particular de los modelos de lenguaje, que pueden empoderarlos en la toma de decisiones, en el manejo de la información y en los distintos trabajos que realizan, en los distintos equipos en los que se desempeñan. Así que sí, sin más, bueno, un poco la presentación, como les comentaba, lo tuve el placer y el privilegio de trabajar en lugares muy formativos y trabajar con partners también muy formativos. Estoy haciendo una maestría en Rice University en Houston, de la que llegué hace poco. Y ahora sí estoy ejerciendo como secretario ejecutivo del Observatorio de Innovación, Inteligencia Artificial y Gobierno de la Austral. Y también estoy explorando aplicaciones de inteligencia artificial en educación, que es un campo que me gusta muchísimo, sobre todo en lo que es upskilling y reskilling. Y como les expliqué al principio, hoy creo que me gustaría responder dos preguntas en concreto. La primera, que creo que es algo que
o a veces se da por entendido o a veces se subestima, pero es, bueno, ¿cuáles son los fundamentos y qué es un modelo de lenguaje? Yo acá voy a tratar de transitar un camino muy sinuoso entre ser técnico y ser amigable con cualquier persona, independientemente del contexto formativo que tenga, porque creo que es importante entender que acá no hay magia, que acá no hay duendes adentro de una computadora que devuelven texto cuando se les envía texto. Y la segunda pregunta, sí, es más, bueno, ¿cómo usamos todos estos avances? ¿Cómo usamos estas herramientas? Así que, eh, pero bueno, lo primero y que me gustaría encarar es que todos también se vayan acá con una idea de, bueno, qué funciona debajo de ChatGPT, qué pasa cuando hoy alguien interactúa con inteligencia artificial, con un modelo de inteligencia artificial, donde yo sé que normalmente se suele hablar de las inteligencias artificiales y me permito decirles que técnicamente estamos hablando de modelos. La inteligencia artificial es más bien un campo del conocimiento. Eh, y de hecho, un comentario aparte y más menos serio, pero la verdad que las inteligencias artificiales me remite mucho más a un libro de Asimov que quizás a lo que técnicamente con lo que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué es un modelo de lenguaje, un modelo de inteligencia artificial como los que interactuamos más frecuentemente hoy en día? La definición me parece más amigable, es un loro estadístico. Y de hecho ese fue el primer mote que se le dio a todos los modelos como ChatGPT, ni bien salieron a la luz y en público, ¿no? O sea, a priori es una caja negra donde uno le envía un mensaje en formato de texto. Después nos enteramos que, luego de mucha investigación, también se le puede mandar imágenes o se le puede mandar audio, y también cajas parecidas van a respondernos. Pero hoy me quiero concentrar en el caso de uso del texto y cómo uno puede mandar un mensaje en formato de texto, incluso en formato de código o en cualquier idioma, a una caja negra, un modelo de lenguaje que le va a responder con la misma interfaz. Y le va a responder de una forma que se parece mucho a la que respondería un humano. Todo eso que hace 3, 4 años parecía mágico, hoy es una realidad. Y en el medio no es magia, sino un conjunto de operaciones matemáticas y algebraicas y probabilísticas eh, complejas, que yo quiero describir brevemente para que se entienda un poco qué pasa en ese movimiento del mensaje propio al cálculo y a la nebulosa que es un modelo de lenguaje hoy. Eh, Acá vemos 3 componentes, voy un poquito para atrás. Acá hay 3 componentes, ¿no? Lo que se llama un tokenizer, una arquitectura del modelo y un componente de sampling. Voy a escribir ahora en detalle cada uno. Pero el flujo empieza con el tokenizer recibiendo el texto del usuario. Ese tokenizer cumple un rol muy concreto que es convertir texto a números, y no cualquier tipo de números, sino lo que se llama vectores. Esos vectores, que pueden pensarlos como conjuntos de números, se alimentan en una arquitectura principal. Esta arquitectura principal se puede pensar como el cerebro del modelo de lenguaje, es donde vive las asociaciones que hace el modelo, las asociaciones conceptuales, los estilos de lenguaje, los tonos, mismo es donde vive la idea de qué características tiene eh, una determinada persona, un determinado objeto, un suceso en la historia. Y finalmente hay un componente que está dentro del visual modelo, es el componente sampling, que es lo que también hace que hoy llamemos esto un logro estadístico y no un humano más, ¿no? Y es esta selección de la siguiente palabra más probable. Volviendo yendo un poco en detalle entonces, bueno, ya un poco hablé del tokenizer, hablé de esta herramienta que también es un modelo de inteligencia artificial que funciona como un conversor entre texto y números. La arquitectura principal se ocupa de predecir cuán esperable es una de las
infinidad de siguientes palabras que tiene el modelo en su vocabulario. Infinidad es un término igual no muy académico. La realidad es que estos modelos lo que hacen es predecir de a tokens, que son comparables con sílabas, por ejemplo, son pequeñas combinaciones de caracteres. Y lo que hace un modelo de inteligencia artificial es para un conjunto bien definido de esos pares de caracteres, definir un número, una probabilidad de que sea la siguiente palabra. Esto quizás ahora bordea un poco lo técnico. Una distribución de probabilidad no es más que decir, bueno, cuán probable es que la siguiente combinación de letras sea una u otra. Y lo que sucede es que hay un componente ahí que se ocupa de justamente dirimir, bueno, qué es lo que va a devolver el modelo, que es el componente sampling, que dadas esas probabilidades, puede elegir la combinación de caracteres que tenga la probabilidad más alta, puede utilizar algún método probabilístico para elegir un siguiente par de caracteres. Lo importante acá es que se devuelve un determinado vector, el tokenizer decodea, se convierte de nuevo de vector a número, perdón, de vector a par de caracteres, y se va construyendo así de pares de caracteres, de tokens en tokens, la respuesta del modelo. Ahora, esto que parece mágico, y no lo es, porque acabamos de levantar el capó a ChatGPT, sigue teniendo sus problemas, ¿no? Y de hecho, un problema muy gracioso fue cuando recién salía ChatGPT, allá por los 2022, que la gente empezó a preguntarle, después de diciembre de 2022, eh, ¿cuántos mundiales ganó Argentina? Y lo curioso es que cuando el modelo inicial de ChatGPT estaba entrenado hasta los datos de julio de 2021, si uno le hacía esa pregunta después del 18 de diciembre de 2022, eh, ChatGPT iba a responder mal. De hecho, no sabía que habíamos ganado 2 mundiales. Eh, y esto funciona, ¿por qué? Porque hay un error en lo que se llama el contexto, hay un error en la base de conocimiento de la herramienta. Y esto es un concepto que me parece muy interesante tener y que se va a replicar ahora en las herramientas que les voy a mostrar, porque creo que es el otro componente clave de hoy cómo funciona la inteligencia artificial y que nos da a nosotros una idea bueno, cómo se puede usar bien eh, una herramienta de inteligencia artificial. Y es este concepto del contexto. El contexto no es otra cosa que un modelo de lenguaje que está entrenado, que aprende relaciones y conceptos sobre una cantidad de datos monumental que representan algo así como la suma del conocimiento humano digital. A la hora de responder no siempre tiene la información más actualizada, o no siempre tiene la información que nos interesa debidamente representada, ¿no? Entonces un truco que se suele hacer es sobre representar la información que a nosotros nos interesa que el modelo tenga presente para respondernos, a través de agregarle contexto. Y eso se genera a partir de lo que se dice una base de conocimiento. Esa base de conocimiento es una adición extra, podemos pensar un machete para el modelo de lenguaje, que nos permite justamente eh, acercarle conceptos, ideas, reglas que el modelo de lenguaje le pueden ser útiles a la hora de respondernos. Por ejemplo, imagínense que uno le hace una pregunta de cualquiera de sus oficinas y le pregunta a ChatGPT cómo se completa el formulario para pedirme días de vacaciones. La respuesta es que ChatGPT no tiene idea de cómo funciona particularmente el protocolo de la SUBSE, de otra oficina, de otra empresa. Y en ese momento es donde es importante pasarle dentro del contexto esa documentación específica, que no está necesariamente en los datos de entrenamiento, porque pueden no ser públicos, pero que sí describen un montón de información útil para el modelo de lenguaje. Por ejemplo, le indican, bueno, cuál es la regulación para las licencias especiales de trabajo, si hay algún tipo de motivo extra que no sea vacaciones, o cuáles son las normas internas para pedir vacaciones. Todo eso supone un contexto para el modelo que el modelo luego va a utilizar
de una forma específica y bien informada para justamente responder a esa pregunta sin alucinar, ¿no? Sin tener sesgos propios de su entrenamiento inicial. ¿Y cómo se identifica ese contexto? Bueno, acá voy a poner incluso un poquito más técnico, pero me interesa que lleguen de acá no solo la parte del día a día, sino un poco el entendimiento. Cuando uno junta estos documentos, como los que les mencioné recién, los separa en piezas más pequeñas, que llamamos chunks. Estas piezas más pequeñas, cada una tiene una pieza de información útil. Luego se pueden comparar matemáticamente con el mensaje inicial del usuario, y a partir de esa comparación matemática se pueden elegir las 3 o 4 piezas, las 10 piezas, las 20 piezas más relevantes que pueden servir al modelo para responder la pregunta del usuario. ¿Por qué son relevantes? Porque hablan de lo mismo. Y esta operación matemática lo que termina haciendo no es otra cosa que agarrar el vector de lo que está diciendo el modelo, es un conjunto de números que representa, perdón, lo que está diciendo el usuario, y agarrar el conjunto de números que representa cada uno de los otros chunks y comparar entre ellos cuáles son los que están más cerca. Es una medida matemática. Ahora bien, tenemos claro el concepto de contexto, o por lo menos tenemos una idea de dónde va. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque hoy gran parte, si no todas las herramientas de inteligencia artificial son un juego de contexto. Son una forma de aprovechar toda la capacidad de un modelo de lenguaje de interpretar información, de distinguir ideas, conceptos y nociones más generales, con proveerlo en el contexto específico de nuestra organización, de nuestro caso de uso, nuestro trabajo particular. Y en particular hoy me gustaría hablar sobre la suite de Google Gemini, que creo que hoy es una forma muy amigable de aproximarse a lo que yo creo que son los 3 casos de uso más concretos de inteligencia artificial para el día a día. Acá estoy intencionalmente dejando de lado los agentes que por ejemplo exploraron con Juan Corbalán en plataformas como N8N. Yo acá me interesa mostrarles claramente cómo se puede usar estas herramientas en el día a día y de hecho vamos a ver ejemplos ahora de cómo se usan, no solo cómo se desarrollan, sino cómo se usan. Y son estas 3, ¿no? Canvas, Deep Research y GEMS. Así se llaman en Google Gemini, en OpenAI los GEMS son GPTs, el Canvas es la posibilidad, es una forma, es una integración directa. Deep Research se llama igual. En Claude, las gemas, los canvas son artifacts, se llaman. Cambian los nombres, pero las funcionalidades son las mismas. ¿Y cuáles son? Bueno, por un lado, trabajar con documentos y archivos específicos, generar documentos de texto, generar piezas de código. Deep Research consiste en una forma específica de invocar estos modelos de lenguaje para que hagan un estudio mucho más detallado y mejor estructurado sobre algún tema o una pregunta en particular. Y las GEMs, que son estos asistentes personalizados, son la capacidad que tenemos de armar nuestros propios ChatGPTs adaptados a una tarea específica y con un contexto específico dedicado a la tarea que queremos que realicen, ¿no? Permitiéndole enfocarse en que para una tarea en particular este asistente funcione muy bien. Bueno, quería empezar por el Canvas, ¿no? O sea, el Canvas es quizás la aproximación más amigable a cómo se utiliza el contexto. ¿Por qué? Porque lo vemos bien claro también en la interfaz. El Canvas de Google Gemini lo que hace es permitir no solo generar texto en una respuesta como la que vemos en el chat, sino aprovechar esa respuesta y que el modelo y que el asistente genere un documento de Word, una pieza de código, incluso puede generar a través de aprovechando diseños en HTML o incluso audio, puede generar infografías o contenido para redes. Y acá estoy mostrando justamente un ejemplo en donde a partir de un artículo que me interesa sobre negociación, le estoy preguntando primero que me resuma los puntos clave. Lo valioso acá es que primero tenemos la respuesta de texto, pero luego podemos decir, bueno, a partir de esta respuesta de texto, con toda esta conversación en el contexto del modelo, podemos pasar un diseño, podemos pasar algo que sea un formato
más elaborado. Y lo interesante de esto es cómo se van articulando otras herramientas. En el caso de Google me parece útil verlo porque integra mucho, por ejemplo, Google Docs. Eh, integra mucho, hace poco Google sacó una API gratis, gratuita, que se puede aprovechar para tener acceso a un modelo de lenguaje. Y como ven acá, la infografía lo que hace es plasmar esa misma respuesta, pero en un diseño HTML. En el siguiente video vamos a ir viendo cómo acá tiene un formato. Esto es código HTML que se puede descargar directamente y se puede generar o un diseño en alguna en Canva, en algún motor apropiado, se puede incluso descargar y usar por nuestros propios medios. Lo interesante es que esto puede seguir desarrollando el código, incluso puede agregarle una integración con la API de Gemini, como esta, en donde a partir del contenido de la negociación se generan escenarios de negociación. Y lo que está pasando acá es que hay un modelo de lenguaje, un llamado a las herramientas, al modelo de lenguaje de Google, uno de los modelos de lenguaje de Google, que en función de saber que esto es una situación de negociación, genera un escenario para practicar. Esto es muy crudo, así como se ve, es el resultado de una prueba rápida, pero puede ser el puntapié inicial para luego ponernos más creativos, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hacer un escenario de negociación, pero en el contexto del Mundial de Clubes que está pasando en Estados Unidos? Bueno, lo que va a suceder ahora es que Gemini va a tomar esa indicación y con todo el contexto que tiene el diseño actual en HTML y la conversación que venimos teniendo, ahora va a generar escenarios de negociación, pero ambientados en el Mundial de Clubes. Y ahora, al final de la generación, lo que van a ver es que ese escenario de negociación va a tener como ese agregado más por interés mío, ¿no? De forma didáctica. Y me parece interesante esto, la capacidad de personalización que podemos obtener, simplemente interactuando vía lenguaje. Y como les muestro acá, sí, se puede ver el código. Siempre podemos avanzar un poco más. Y me imagino que queremos salir a la plataforma. Y en ese caso, el mismo modelo de lenguaje, el mismo asistente nos puede ayudar para ver, bueno, cómo compartirlo. Creo que lo interesante de esto es que no deja de ser una conversación. Y no solo no deja de ser una conversación, sino no deja de ser una conversación sobre no solo el diseño que se está armando acá, sino, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo compartir? Y me parece muy interesante pensar eso por una herramienta en el día a día, porque es donde realmente se siente un asistente personal. Podemos hablarle, podemos preguntarle, eh, y esperar una respuesta bastante precisa a cambio. También me parece interesante hablar sobre los Canvas, no solo como herramientas de diseño gráfico, sino, por ejemplo, como análisis. Yo acá lo que estoy pasándole es un pequeño archivo de Excel, un CSV, con datos sobre las zonas residenciales de Buenos Aires y los alquileres. Y lo que estamos viendo ahora es cómo el modelo empieza a generar un análisis de datos a partir de ese archivo que le compartí en Python, sin que nosotros necesariamente lo veamos todavía. Y lo que yo le pedí con esto es, bueno, diseñar una infografía sobre lo que está sucediendo acá. Nada más que eso, un solo input. Y por un lado vemos el pensamiento del modelo, vemos cómo va iterando sobre lo que va viendo. Y al final el resultado. Eventualmente lo que sucede es que el modelo llega llega a una serie de observaciones numéricas, y toma esas observaciones numéricas y las convierte a un código HTML, donde podemos tener un formato, un gráfico, una visualización más linda. Ahora, no hace falta detenernos acá. Apretando el botoncito que les muestro ahora, ese botón que se llama agregar las funcionalidades de Gemini, podemos agregar las funcionalidades asociadas a un modelo de lenguaje. Y en particular lo que va a suceder ahora es que, dada este código HTML estático, el mismo modelo de lenguaje, el mismo asistente, perdón, va a tocar ese código y va a agregar la posibilidad de, al hacer clic en cualquiera de las barras de informaciones que estamos viendo, que se nos genere una descripción sobre el barrio mismo que estamos viendo.
Por ejemplo, ahora tocamos la barra asociada a Palermo, vamos a decir que Palermo es una vibra vibrante, la moda, que tiene un montón de oferta cultural, restaurantes y una zona muy, muy residencial, pero cuando vemos microcentro, lo que vamos a ver es que estamos hablando del corazón financiero. Todo este tipo de cosas se desbloquean porque podemos tener un modelo de lenguaje atrás que va interactuando con el contexto, es decir, con los datos que le pasé al principio, con este diseño y con su información previa, su previo conocimiento de entrenamiento, y puede generar estas pequeñas funcionalidades que son, que pueden ser ahora, en el ejemplo que estoy mostrando, pueden ser muy concretas y escuetas, pero dan pie a trabajar e iterar sobre lo que uno le pide para obtener productos más elaborados. Todo lo que vimos recién es solo una de las funcionalidades, y si bien es una de las más completas, me parece que las que vienen no son para nada despreciables en ese sentido, y pueden funcionar y pueden ser muy útiles tanto como el Canvas. Y en particular el Deep Research me parece que es una funcionalidad de las que más estoy usando últimamente. ¿En qué se apoya Deep Research? En la posibilidad que tiene un modelo de lenguaje de hablar consigo mismo. Algo que en la academia se llama Chains of Thought, cadenas de pensamiento. Y en lo que consiste esencialmente es en la posibilidad del modelo de lenguaje de generar su propio contexto y de poder, dada una tarea, identificar pasos a seguir, accionar y, por ejemplo, buscar en Internet información extra, procesar esa información, ver cuáles son los siguientes pasos a seguir y entrar en esta especie de ciclo en donde identifica un próximo paso, amplía el contexto y verifica si terminó la tarea o si está cumplida. Si no lo está, vuelve a identificar un próximo paso, amplía el contexto. Yo escribí un artículo hace poco sobre las cadenas de pensamiento, ahí les dejo un QR por si les interesa leerlo, también lo pueden seguir me pueden seguir en Substack, y en LinkedIn también está, en donde exploro un poco las limitaciones y el potencial de las cadenas de pensamiento, porque fueron, el momento en el que surgieron, fueron la primera aproximación a que veíamos de un modelo de lenguaje con la capacidad de razonar. Se hablaba mucho de razonamiento, cuando empezaron a ver que los modelos efectivamente podían hacer tareas más complejas por la posibilidad de planificar y reaccionar, planificar y reaccionar. Voy a dejar esa conversación para otro momento, para no irme por una tangente, pero creo que es una conversación muy interesante y se las comparto y los insto a que la sigan. Pero al final del día lo que sí tenemos es un modelo que puede no solo tratar esto como una conversación, sino como una tarea de investigación. Y acá lo que se estoy mostrando, por ejemplo, es que pasa si le digo que analice la ley de datos de Santa Fe, y adjunto, que a todo esto me tomé el atrevimiento de descargarla en PDF, y le pido que me genere una legislación, una comparación en realidad, con la legislación nacional e internacional en la misma materia. Entonces yo le paso la ley 14.256, que lo ven en la provincia, e inmediatamente lo que va a hacer el modelo es generar una planificación, va a planificar un trabajo de investigación, en donde primero va a validar conmigo. Y yo ahí voy a leer cada uno de los pasos. Fíjense que en un momento, quizás la letra es cortita, pero habla sobre comparar con GDPR, que es la legislación en Europa. Y yo lo que prefiero es simplemente atenernos a Latinoamérica, a la región, eh, y quiero editar ese plan de investigación. Bueno, simplemente indicándoselo, dándole siempre reglas explícitas, ¿no? Intenciones explícitas, el modelo va a modificar su plan de investigación. Va a generar una serie de pasos y me está contando cómo va a avanzar su trabajo. Es decir, va a tener toda esa recabación de información, va a analizar los resultados y va a crear unos informes. Lo interesante de esto es que esto pasa a ser un trabajo que se puede hacer eh, en paralelo, de forma asíncrona. El modelo va a quedar pensando y nosotros podemos hacer otra cosa. Algo interesante que está muy bien implementado, por lo menos en Gemini, que me parece lo que estamos viendo ahora, es la posibilidad de ver qué está pensando el modelo. Yo les decía, ¿no? Como que el modelo iba iterando en un ciclo en donde primero identificaba próximos pasos, veía si había terminado la tarea y luego y ampliaba su contexto.
Y lo que estamos viendo es exactamente eso. Lo primero que está haciendo ahora el modelo es agarrar el PDF que le pasé, leerlo, interpretarlo, hacer un análisis inicial y una vez que termina de identificar el contexto que yo le paso, empieza a buscar en Internet otros sitios. Y de hecho, eventualmente, explora una serie de sitios y genera un informe como el que les dejo acá en el código QR, que también voy a mostrarles, con una serie de referencias, con un lenguaje profesional, con un enfoque muy, muy bien orientado, ¿no? No es, me parece que es un trabajo que, por lo menos yo me encuentro hoy usándolo mucho para explorar documentación de, de librerías de Python, donde a veces es muy difícil entender a simple vista qué es lo que queremos, qué es lo que hace una determinada librería. Por ejemplo, no me quiero poner muy técnico acá, pero para cualquier conjunto o tarea de aprendizaje donde me interesa entender primero la foto más grande, eh, esta es una muy buena primera aproximación y termina siendo un análisis bastante actualizado. Entonces, bueno, los invito también a que escaneen el código QR y puedan ver el estudio. Ustedes me dirán qué les parece, cómo resulta. Buenísimo, ahí le estamos pegando en el chat el link también Ah, buenísimo, para... gracias. Bien. Y bueno, y por último, la última herramienta que me gustaría hablarles hoy es GEMS, las Gemini GEMS, que como les dije, son funcionalidades que existen con otros nombres en otras herramientas. Me parece que a mí me gusta mucho cómo está hoy la suite de Gemini implementada. De hecho, después de ser un usuario de OpenAI durante bastante tiempo, migré a Gemini. Y creo que lo interesante acá es la posibilidad de tener nuestros propios eh, asistentes diseñados para las tareas que nos interesan. Esto nos permite a nosotros tener un grado más de personalización y marcar un poco más la cancha eh, sobre qué es lo que puede hacer o cómo queremos que el modelo, que el asistente trabaje. Y con lo que eso también implica, ¿no? La responsabilidad que eso implica. Pero creo que esencialmente hay 4 puntos que me parece importante que uno tenga presente cuando va a trabajar con o cuando va a diseñar un asistente. El primero, claramente, es el objetivo, ¿no? O sea, ¿para qué queremos o para qué estamos diseñando este asistente? El segundo es el tono. Es decir, y por tono no solo me refiero a la forma en la que escribe, sino cómo esperamos que interactúe con nosotros, qué nociones de respuesta o qué tipo de respuesta queremos que tenga, qué nos interesa que nos diga sí o sí. De la mano de eso también el formato, es decir, si queremos que respete algún formato en su respuesta de forma específica, si queremos que las respuestas tengan siempre algún tipo de dato, algún tipo de indicación. Y por último, el contexto. Y esto es mucho del motivo por el cual hablamos al principio de la base de conocimiento y del valor del contexto. ¿Por qué? Porque la mejor forma de proveerle información valiosa para responder las tareas que a nosotros nos ocupan es darles el conocimiento más cercano a la tarea que tienen que resolver. Y en un modelo entrenado con la suma de conocimiento digital, con años y años y años de páginas de Internet, eh, no va a tener, primero no va a tener información privada, y segundo no va a tener acceso a información o va a estar subrepresentada la información de, por ejemplo, lugares o tareas muy localizadas, como por ejemplo hacer procesos en alguna oficina estatal. Por eso creo que tener estos 4 puntos es muy importante. Y ahora lo que les muestro es, por ejemplo, qué pasa si queremos armar un asistente para hacer presentaciones, que de hecho es una de las que me ayuda ahora. Este modelo lo que hace, perdón, este asistente lo que hace, y voy a ser muy respetuoso en no usar la palabra agente, este asistente lo que hace es, yo le estoy dando una instrucción donde le muestro el objetivo, le digo muy concretamente qué tipo de tono quiero que tenga, qué tipo de respuesta estoy esperando a cambio. Le voy a decir también el formato, ¿no? Cómo quiero que se vea la respuesta. Y en este caso lo que le pido es que para cada diapositiva me dé un título, me dé notas del orador, me dé una idea de diseño que pueda aprovechar para ayudarme a distribuir el contenido en una diapositiva.
Y ahora lo que le voy a mostrar también, lo que van a ver es que hay una sección abajo que se llama conocimiento, se llama knowledge, y en lo que consiste esa sección de conocimiento es justamente darles fuentes de conocimiento, fuentes de información adyacentes a lo que nosotros le estamos escribiendo. Y en este caso lo que le estoy pasando son indicaciones sobre prácticas de storytelling, forma de hacer buenas presentaciones, nada, contenido anexo. Lo otro, y finalmente lo bueno que tiene Gemini, es que disponibiliza ese botón de hacer el resultado, hacer el prompt más útil, más extenso, que es lo que vemos cuando tocamos el asistente, el lapicito ese. Y eso lo que hace es procesar la instrucción por un modelo de lenguaje que lo que hace es tomar nuestras indicaciones y expandirlas para que tengan más detalle, para que sean mucho más explícitas. Y, y bueno, o sea, en estos tres simples pasos, este video tomó 2 minutos, no está acelerado ni nada, lo que podemos ver es justamente eso, es cómo podemos etapear un asistente que nos va a acompañar luego para cualquier presentación que tengamos que hacer. En este caso yo ni siquiera busqué contenido, dije, bueno, quiero hacer una presentación sobre las expectativas de River de ganar el Mundial de Clubes. Y Altas fíjense que expectativas. veremos. Lo primero que me pidió es una idea general. Y yo la verdad que fue muy tímido, yo soy hincha de Vélez, así que fui muy tímido de mi parte, pero dije, no, vamos a ver qué cosa común puedo hacer, ¿no? Como el contenido lo vamos viendo. Y de hecho, fíjense que me dio opciones, ¿no? Puedo hacer algo más persuasivo, puedo hacer algo más estándar. Y quiero tomar esa plantilla, cualquiera de las dos, y bueno, ¿cómo se verían comparándolas cuando le doy más detalle a cada diapositiva, ¿no? Bueno, ahí empieza a ver notas del orador, ideas para distribuir el contenido sobre una diapositiva. Esto es un ejemplo que quizás no quiero redundar en el caso de generar una presentación, pero creo que es algo que es lo suficientemente cotidiano como para que uno pueda comparar primero cómo lo encara la tarea uno mismo y luego, bueno, el valor, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son formas muy rápidas de ver valor en la capacidad de la inteligencia artificial. De hecho, me tomo el atrevimiento después de agregar una diapositiva más comparando con la historia de Colón. Em, el punto acá creo que es más bien, esto demanda de mí un input en un formato que para cualquier humano es muy amigable, es el lenguaje, y que permite luego iterar. E iterar es muy rápido. Iterar es buscar algún ajuste mínimo, asegurarnos que podemos plasmar qué estamos esperando de la tarea a resolver, en este caso una presentación, y que esto sea una conversación, que sea realmente un ping-pong. Ya no es solo el ChatGPT viejo, en donde uno chateaba y se asombraba por la respuesta que tenía a cambio. Acá podemos pedir un formato específico, un tono específico, podemos darle referencias para que consulte. Y me parece interesante tener esa funcionalidad nueva. Bueno, yo acabo de ir cerrando y como le dije, me interesaría mucho saber cómo usan la inteligencia artificial hoy y qué cosas los motivan más y qué cosas les dan les hacen tomar más recaudos. Creo que una de ellas definitivamente es la privacidad. Y acá, de nuevo, no es casualidad que haya usado Gemini, porque creo que Gemini es una de las herramientas que tiene una política más transparente sobre el uso de datos. Uno puede elegir si los datos que envía a la aplicación, tanto archivos como conversaciones, toda nuestra actividad, se guarda o no se guarda. Y podemos elegir que no se guarde. Y no solo podemos elegir que no se guarde, podemos elegir que no se guarde y que se borre todo lo que hicimos antes. Ese sitio también está disponible para ustedes, en el QR que está en pantalla. Y me parece que, al margen de la aplicación puntual en Gemini, creo que vale la pena tener presente como algo para buscar, tanto en las herramientas que manejamos a diario, hoy en la discusión de cómo usamos inteligencia artificial y en la discusión de cómo generamos productos de inteligencia artificial, la privacidad y el famoso opt-out son temas muy presentes. Y todas las herramientas tienen alguna interfaz para darnos esa posibilidad. A veces son más amigables, a veces son menos, a veces son más evidentes, a veces son menos. Creo que
es parte de la decisión que uno toma cuando, bueno, se amiga con algún stack de herramientas. Así que bueno, esa es un poco la presentación que tenía para hoy. Quería asegurarme de dar espacio a las preguntas, a escucharlos. Eh, y bueno, dejo también, esta presentación tuvo muchos QRs. Este último QR es mi perfil en LinkedIn, por si quieren conectar y quieren acercarme preguntas o seguir mi trabajo, la verdad que encantado de compartirlo. Y bueno, nada, quedo atento a sus preguntas. Tengo muchas gracias por prestar el oído y por el espacio. No, Juan, al contrario, muchísimas gracias a vos. Te cuento que llegamos a tener hasta 500 personas conectadas, 100 acá y las demás de plataformas, así que eh, un éxito. Te hago la pregunta clásica que le estoy haciendo a todos los expositores. Vos sé que miraste las otras exposiciones No voy a hacer trampa y, igual. y no, es cómo vos ves el funcionario, el empleado del gobierno, el empleado administrativo en el futuro o en el nuevo presente, ¿no? Si tenés que definir las capacidades que tiene que tener o cómo vos lo ves trabajando con la IA. Eh, ok, esa es una buena pregunta. No, y sabes que me voy a aprovechar, tengo una respuesta propia, ¿eh? No voy a tomar nada de lo que dije, creo que no voy a tomar nada de lo que dijeron los expositores antes, pero se me vienen a la cabeza tres habilidades. La primera no tiene nada que ver con inteligencia artificial, nada, y es un método. Y yo soy ingeniero, vengo de una formación más técnica, creo que hay mucho para aprender del método científico. Y eso, y estar reivindicando a René Descartes, cuando uno acaba de hablar de inteligencia artificial en el 2025, creo que es, bueno, no sé, voy a hacer algo en LinkedIn sobre esto. Eh, pero lo primero sería la clase es el método científico. Y no solo encarar esto como una ciencia, sino asegurarse de hacer la tarea, de tener hipótesis, de tener métricas, de tener eh, la voluntad y el rigor, creo que rigor es la palabra más correcta, el rigor para eh, tener un enfoque analítico basado en datos. Eh, Creo que esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es, me contaste cómo me veo, cómo lo veo en el futuro. Definitivamente la inteligencia artificial es un asistente. Yo no creo que venga a reemplazar a nadie y yo no creo que venga a quitarle oportunidades a nadie. En todo caso, es más bien una responsabilidad el aprovechar todo el potencial que tiene y creo que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Después qué decisiones se tomen, bueno, es un problema humano, por suerte. Em, y después tengo una posición bastante fuerte sobre el rol de la ingeniería en la gestión pública. Yo creo que hacen falta, no creo que hagan falta ingenieros en sí, sino un enfoque más ingenieril. El apoyo en números, el apoyo en matemáticas, el apoyo en estadísticas. Yo creo que la estadística tiene mucho. Creo que son también, es un toolkit que ahora con la inteligencia artificial, que está construida a base de matemática y estadística, estamos todos reivindicando el desarrollo de código y los números, y estoy muy contento por ello. Creo que son habilidades que van a ir creciendo en su demanda. Y que por cierto, soy muy optimista, ¿eh? Y tengo muchos motivos para ser optimista, empezando por tu trabajo, por el trabajo de la subsecretaría, empezando por este espacio, que existan estos espacios me parece son muy buenos. Y bueno, eso, construir en base para hacer un breve recap, el rigor, el foco en la analítica y la inteligencia artificial. Buenísimo, buenísimo. Y acá algunas preguntas que están haciendo. La última, digamos. Después se pueden contactar con Juan, que es muy amable, pasó todos sus contactos y el LinkedIn, que después lo vamos a compartir como siempre. Nosotros al final de la charla después mandamos un correo con todo el material y con todos los datos. Si nos permitís, también compartimos el dato de tu perfil de LinkedIn. La pregunta que hace Ignacio Mores es, ¿cuáles son las barreras más importantes que debemos sortear en el sector público y cómo superarlas, ¿no? Es una buena pregunta. Me parece que eh, la,
Creo que la barrera más importante es más bien organizacional y cultural. En el buen sentido de la palabra, lo digo. Es un aprendizaje para todos, la inteligencia artificial. Es un desafío porque implica apertura, implica estar abierto a resolver problemas de siempre de otras formas. Y en el medio creo que, bueno, el sector público tiene un desafío enorme, pues, bueno, tiene una responsabilidad enorme. Pero creo que es un tema, creo que es un desafío. La primera barrera creo que es, sí, no, estoy tratando de definirme entre cultural y organizacional. Creo que es eso. Es buscar el apoyo, buscar estas habilidades que mencionaba antes, traducirlas en no algo individual, sino algo de equipo. Eh, bueno, hay mucha tarea, por suerte, por delante para evangelizar creo que en estas tareas necesarias y en el potencial de la IA para llevarlas adelante. Lo que creo que también es que la comunicación cambió a partir de la inteligencia artificial. Hoy tenemos la posibilidad de llegar a muchísima más gente mucho más rápido. Podemos mostrar casos de éxito de formas que antes no lo podíamos hacer y podemos darle visibilidad a aplicaciones que antes tampoco lo podíamos hacer. Con lo cual creo que, si bien la barrera de entrada creo que la más alta hoy es la organizacional, hoy tenemos muchas más herramientas para sortearla. Y después, bueno, si me permites agregar la técnica. Eh, no creo que todos debamos aprender a programar, no creo que todos debamos ser programadores. Creo que hoy el buen manejo de la inteligencia artificial implica un proceso de aprendizaje, estar más abierto a aprender continuamente. Y bueno, sí, programación debe entrar ahí en el mix para algunos. Estadística, matemática, contar historias, el storytelling, me parece son, bueno, creo que es el enfoque de buscar aprender continuamente. Buenísimo, buenísimo. La última cortita, ya es abuso de mi posición dominante en esta charla, pero una respuesta cortita para no sacar más tiempo de- del que nos has brindado. Escuché por ahí no me acuerdo si era Ian LeCun o Jeffrey Hinton, que decía que ahora el paradigma era, antes el problema era buscar el conocimiento y ahora la cuestión es saber hacer buenas preguntas, ¿no? Esto yo lo repito siempre, o sea, es como que el conocimiento ya está, acá la clave es hacer buenas preguntas, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Porque creo que eso lo asocio también cuando me preguntan a mí cómo empiezo o por dónde empiezo con esto de la inteligencia artificial, quiero probar y yo les digo, bueno, probá, pero sobre todo tenés que pensar en hacer buenas preguntas, porque la calidad de tu pregunta va a generar la calidad de las respuestas, ¿no? Eh, Bien, bueno, voy a tratar de ser breve, pero es una pregunta muy buena. Se me vienen a la cabeza dos cosas. La primera, hace poco me enteré, pero yo sé que esto se viene diciendo, o es un término acuñado hace un tiempo, del concepto este del AI flop. Hay un problema, no sé si saben, pero hoy hay una cantidad creciente y casi preocupante de contenido generado por inteligencia artificial en la web, ¿no? En lo que consumimos y en la información que intercambiamos, en los mails que escribimos con ChatGPT. Y eso a nivel académico hay una conversación activa en la academia sobre el uso sintético o sobre la validez o el valor de los datos generados por inteligencia artificial como insumos de entrenamiento para otros modelos de inteligencia artificial. Es una conversación aparte. Yo en Rice estudié con el profesor Richard Baraniuk, que tiene un muy buen artículo sobre esto. Pero volviendo a tu pregunta, Juan Martín, el desafío de hacer buenas preguntas, creo que también es, o lo inverso, es, bueno, ser muy consciente de la información que consumimos. Y hoy hay un exceso de información y tenemos que tener un enfoque como muy metódico sobre dónde nos informamos, cómo nos informamos. Creo que eso es mi primera opinión, ¿no? Que es el inverso. Bueno, es una responsabilidad de informarse y es un esfuerzo activo de informarse para hacerse las preguntas apropiadas. Después, lo otro que se me viene a la cabeza no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero creo que pero sí me sirve para responderte.
Yo hace poco no sabía, pero el verbo educar viene de exducere, el latín exducere, que es sacar de adentro. Creo que hay una idea medio platónica ahí. Me parece muy, muy interesante, porque yo creo que un poco la mejor forma de amigarse con la inteligencia artificial, la mejor forma de entender es usarlo. Es sacar de adentro las preguntas y los casos y los ejemplos de uso que tenemos. Por eso creo que la práctica es la mejor. Hoy, hoy más que nunca, la práctica es la mejor forma de aprender. Y por suerte tenemos muy disponible herramientas e instancias para practicar. Así que creo que sí, definitivamente hacerse las preguntas correctas es un desafío. Creo que la primera pregunta válida es, bueno, ¿cómo uso esto? Y yo estoy seguro que tenemos muchas ideas que le tiraríamos a un pasante si lo tuviésemos a disposición, y hoy lo tenemos. Perfecto, y 24/7, ¿no? Y que Bien. no se cansa tanto. Sí, y con Bueno, acceso pleno al conocimiento humano, así que bueno, sé que esto, hablando de preguntas, sé que esto va generando un montón de preguntas y un montón de reflexiones, por lo cual el ciclo está cumpliendo su principal función, que es cuando se termina esta charla, quedar pensando unos minutos o el tiempo que cada uno considere sobre esta temática. Juan, muchísimas gracias, muy amable, muy buena la charla. Nosotros respetando el tiempo, a las 14:00 estamos terminando la charla. Y bueno, a disposición, ya les vamos a estar mandando todo el material de Juan, el contacto como dije, y nos vemos la próxima. Juan, muy bueno, muchas amable de gracias a nuevo. todos. Por Gracias. favor, muchas gracias por todo. Que anden muy bien.